¿Quién eres realmente? ¿Quién es el verdadero tú? ¿Eres el que cuenta historias en el bar con amigos, o el que está solo ahora mismo en tu habitación? A lo largo de la vida, jugamos muchos roles. Podría ser el nieto ideal en una situación y el amigo ruidoso en la siguiente, el novio cariñoso, o el abogado que defiende culpables sin remordimientos. Para cada rol que desempeñamos, nos ponemos una máscara diferente. En su obra fundamental, Más allá del bien y el mal, Nietzsche discute la psicología de la máscara. A lo largo de la obra, él habla sobre el autoengaño, el uso de máscaras para parecer normales ante los demás, la psicología de desempeñar roles y la pregunta sobre de dónde provienen nuestros valores. Pero todo esto, debemos leerlo un poco entre líneas. Más allá del bien y del mal es un libro notoriamente disperso, con Nietzsche saltando de un tema a otro con un abandono temerario. Primero, necesitamos preparar el escenario con el tema de que no puedes manejar la verdad. Esto puede parecer obvio hoy en día, pero Nietzsche argumenta que no existe una conexión necesaria entre la felicidad, la moralidad y la verdad. De hecho, la verdad puede ser aterradora, traumatizante, y podría ser peligroso conocer ciertas cosas. Aparte de ser un golpe a Sócrates, quien argumentaba que todo mal surge de la ignorancia, apunta explícitamente a los idealistas alemanes de su época, quienes de manera similar sostenían la unidad platónica de conocimiento, justicia y belleza. Nietzsche argumenta que no existe tal unidad. La justicia no fluye del conocimiento ni viceversa, y lo que es verdadero podría ser muy dañino. El escepticismo de Nietzsche sobre el valor de la verdad encuentra su origen aquí, en su incredulidad en esa unidad platónica que había sido parte de la tradición filosófica durante miles de años. Pero eso no significa que Nietzsche diga que la verdad no existe, o que no valga la pena tratar de descubrirla. Más bien, simplemente dice que buscar la verdad no te hace una mejor persona en el sentido moral. De hecho, para el descubrimiento de ciertas porciones de verdad, los malvados y desafortunados están más favorablemente situados, y tienen una mayor probabilidad de éxito. Lejos de ser bella, Nietzsche insinúa la posibilidad de que la verdad sea fea, o incluso horrible. La constitución fundamental de la existencia podría ser tal, que uno sucumba al conocerla en su totalidad. Lo relevante para este video es esta idea nietzscheana de que la verdad es difícil de aceptar, que es fea de mirar, que es traumatizante de experimentar. Se deduce de esto que la fuerza de una mente se mide por lo bien que puede manejar la verdad pura. Como la mayoría de las personas no son lo suficientemente fuertes mentalmente, necesitan la verdad en pequeñas dosis o necesitan que su verdad sea diluida. Y ahí es donde entran las máscaras. Lo que nos lleva a la pregunta de, ¿cuál es el propósito de una máscara? La respuesta a esto simplemente es esconder nuestro rostro, ponernos una fachada y asumir una identidad falsa. De manera curiosa, Nietzsche dice que no siempre hacemos esto por vergüenza, bien podríamos hacerlo para ocultar la parte más hermosa de nosotros mismos. Por supuesto, nuestro alemán no está hablando de máscaras literales. Lo que él quiere decir con el término es la adopción de una persona. Pretendemos ser alguien que no somos, ya sea para el bien o para el mal. Lo que importa es que algo nos impide ser nuestro verdadero yo. Tenemos miedo de ser nosotros mismos, nos avergonzamos, o tal vez somos demasiado orgullosos como para mostrarnos de manera honesta y completa. Nietzsche tiene algunas ideas únicas al respecto, y cito: todo lo que es profundo ama la máscara. Las cosas más profundas incluso odian la figura y la semejanza. Una naturaleza frágil, profunda, se revela instintivamente contra la idea de ser bien definida, y mucho menos bien comprendida. Para Nietzsche, un individuo profundo, del cual el filósofo es el mejor ejemplo, tiene una naturaleza profunda y frágil. Un tema recurrente en Más allá del bien y del mal, es cómo la filosofía de una persona es un reflejo de su personalidad. Así, Immanuel Kant, el filósofo que seguía una rutina tan estricta que se podía ajustar el reloj a su paseo diario, tenía una filosofía basada en la adhesión incuestionable al imperativo categórico. Spinoza, el fabricante de lentes que estaba bien versado en física y matemáticas, desarrolló una filosofía que tomó la forma de una gran prueba lógica y matemática. Pero lo que un filósofo finalmente decide escribir en un libro es solo un pequeño fragmento de sus pensamientos, de su personalidad, de su experiencia, y es solo un reflejo, no la realidad. Está diluido, ha pasado por un filtro, está redactado, editado, y en resumen, ha cambiado. La filosofía de alguien nunca se escribe completamente, siempre queda una parte detrás, oculta para el mundo, y solo conocida por el propio filósofo.
Debido a esto, un filósofo siempre es malentendido, pero eso en realidad es algo bueno, ya que como dice Nietzsche, todo filósofo tiene miedo de ser entendido. Si un filósofo fuera completamente entendido, significaría que hemos ganado una visión de los recovecos más profundos de su alma, la parte más íntima de su naturaleza, sus deseos oscuros y profundos. Sería una mirada a su psique, desanclada de la moralidad, liberada de los prejuicios culturales, un reinado irrestricto del alma, una mirada fría y dura a la realidad desnuda, más allá del bien y del mal. Como dijo Macbeth, de Shakespeare, estrellas, ocultad vuestros fuegos, que la luz no vea mis negros y profundos deseos. Puedo imaginar que una persona con un secreto peligroso y delicado que proteger, avanzaría por la vida con cautela y torpeza, como un cofre antiguo y pesado que guarda un tesoro oculto, demandando la sofisticación de un miedo que lo obligue a ser así. Un hombre que tiene profundidades en su vergüenza, enfrenta su destino y toma sus delicadas decisiones en partes que pocos alcanzan. Este espíritu profundo, el ideal del filósofo que se aventura bajo tierra y trata de volver a la superficie con la verdad que encontró allí oculta, presentaría algo extraño para aquellos que lo rodean. Parecería a los demás como alguien peligroso, tal vez incluso loco. Por lo tanto, una máscara se vuelve necesaria. Una naturaleza oculta, que instintivamente emplea el habla para el silencio y el ocultamiento, e inagotable en la evasión de la comunicación, insiste en que una máscara de sí mismo ocupe su lugar en los corazones y mentes de sus amigos. Hasta donde los entiendo, hasta donde ellos mismos permiten ser entendidos, porque es su naturaleza desear seguir siendo en parte un enigma. Uno de los temas principales en la obra de Nietzsche es que la gente prefiere la falsedad a la verdad, y esta idea se expresa en los retratos psicológicos de Nietzsche sobre el filósofo, que es alguien que debe ponerse una máscara por necesidad, para proteger su verdadera naturaleza de quienes lo rodean. Sus amigos y seres queridos, que no entenderían, que no podrían soportar la verdad, aquellos que no han descendido al subsuelo, que permanecen en la superficie, los que son, literalmente, superficiales. Es la maldición del espíritu profundo ser malentendido, pero aún peor, es ser comprendido. Todo espíritu profundo necesita una máscara, o mejor dicho, alrededor de todo espíritu profundo, crece continuamente una máscara debido a la constante interpretación falsa, es decir, superficial, de cada palabra que pronuncia, de cada paso que da, de cada signo de vida que manifiesta. Es necesario crear una máscara para ocultar tu verdadero yo de los demás, pero el fenómeno psicológico más interesante es crear una máscara para ti mismo. Ya hemos mencionado los prejuicios morales antes, los humanos están tan inmersos en la cultura y en los sistemas de valores que adoptan, que ponerse una máscara era un mecanismo de defensa necesario para proteger al verdadero filósofo del juicio de sus semejantes. Pero estos prejuicios son tercos, y si la tarea del verdadero filósofo es ir más allá de ellos, también debe trabajar en sí mismo y liberar su propio espíritu de estos valores profundamente arraigados. Debe deshacerse del equipaje moral, lo que es la esencia de ir más allá del bien y del mal. Sin embargo, tal tarea es extremadamente difícil. Nietzsche se pregunta si siquiera es posible. Escribe que ninguna psicología ha aventurado realmente más allá de la moralidad y se ha liberado de ella. Esta encomienda corresponde a los filósofos del futuro, los espíritus libres. Pero muchos obstáculos se interponen en su camino. El poder de los prejuicios morales ha penetrado profundamente en el mundo más intelectual, el mundo aparentemente más indiferente y sin prejuicios, y obviamente ha operado de manera perjudicial, obstructiva, cegadora y distorsionante. No solo debemos tener en cuenta los prejuicios morales profundamente arraigados en nuestra psique desde el nacimiento, sino que también debemos confrontar nuestros demonios y echar una mirada profunda y honesta a los rincones oscuros de nuestra alma. La pregunta es, ¿realmente somos lo suficientemente fuertes para hacer esto? Nietzsche, por su parte, era escéptico en cuanto al autoconocimiento. Su crítica al llamado conocimiento directo es una referencia a Schopenhauer y al discurso filosófico general de su época. Schopenhauer creía que había encontrado tal conocimiento directo, ya que para él, el mundo es voluntad y somos objetivaciones de la voluntad. El verdadero autoconocimiento para Schopenhauer consiste en reconocer el hecho de que todos participamos de la misma esencia, la naturaleza fundamental de la voluntad. Nietzsche no creía en una gran narrativa metafísica como la de Schopenhauer, pero eso deja un gran vacío en nuestra concepción del ser. Dicho de otra manera, Nietzsche no solo cree que simplemente no hemos excavado lo suficientemente profundo como para alcanzar el verdadero autoconocimiento,
sino que cree que incluso la posibilidad de tal autoconocimiento podría no existir, algo así como buscar algo, sin saber si eso siquiera existe en primer lugar. Debe haber una especie de repugnancia en mí para creer algo definitivo sobre mí mismo. La palabra clave aquí es definitivo. Esto evoca el tema nietzscheano de que todo está en constante cambio. Schopenhauer es un filósofo del ser, el mundo es voluntad y la voluntad misma es inmutable y eterna. Nietzsche es un filósofo del devenir, con todos los fundamentos metafísicos destrozados. Todo lo que queda es el mundo de las apariencias, y para bien o para mal, este mundo es el real. Si tenemos el coraje de pensar esto con sinceridad y llevar su conclusión hasta el final, debemos reconocer que ningún conocimiento es estático e inmutable, y eso también se aplica al autoconocimiento. Pero si algo cambia todo el tiempo, no hay conocimiento sobre ello en el sentido tradicional de la palabra, ya que siempre se nos escapa, se desliza entre nuestros dedos, podemos capturarlo un momento y perderlo en el siguiente. Esta es también la razón por la que Nietzsche es un filósofo del crecimiento, porque, ¿qué es el crecimiento, sino el cambio? Así que, al dar un paso atrás en nuestra búsqueda del autoconocimiento, nos encontramos con dos obstáculos. 1. Debemos ir más allá de nuestros prejuicios morales profundamente arraigados desde el nacimiento, y puede que no nos guste lo que encontremos. 2. Ni siquiera sabemos si es posible ir más allá. La introspección es algo difícil. La mayoría de la gente no tiene el valor de ahondar en lo más profundo de sí mismos por miedo a lo que puedan encontrar. Nietzsche incluso advierte sobre los efectos perjudiciales de cavar demasiado profundo en un famoso aforismo, y cito: si miras fijamente al abismo, el abismo también te mirará a ti. Por necesidad, por autopreservación, la gente crea una máscara para sí misma, una capa segura entre su verdadero yo y su autopercepción. Aquí es donde Nietzsche deliberadamente difumina la línea entre la filosofía y la psicología, y consideraba la psicología, si se podía participar en ella de manera honesta y profunda, como la reina de las ciencias. Otros psicólogos, especialmente Sigmund Freud y Carl Jung, se inspiraron en los temas introducidos por Nietzsche, como la máscara, el inconsciente y la autodecepción. Freud elaboró su teoría del psicoanálisis, explorando la influencia del inconsciente en el comportamiento humano y el conflicto entre deseos reprimidos y la moralidad social. Jung, por su parte, desarrolló conceptos como el inconsciente colectivo y los arquetipos, ampliando la idea de Nietzsche sobre las máscaras y los aspectos ocultos de la psique. Ambos psicólogos profundizaron y expandieron las ideas del filósofo alemán, llevándolas a nuevos campos de la psicología moderna. Nietzsche ofrece un preludio a una filosofía del futuro, como se lee en el título de Más allá del bien y del mal, pero también ofrece el primer paso para una psicología del futuro. Considera el siguiente aforismo y cómo básicamente describe la disonancia cognitiva, y cito: yo hice eso, dice mi memoria. No pude haber hecho eso, dice mi orgullo, y permanece inexorable. Eventualmente, la memoria cede. Por si no entendiste la frase anterior, básicamente en esta cita, Nietzsche está explorando el concepto de la disonancia cognitiva, que es el conflicto interno que ocurre cuando una persona sostiene dos creencias o ideas contradictorias al mismo tiempo. La memoria de una persona recuerda haber hecho algo que su orgullo no puede aceptar. El orgullo, que representa la autoimagen y la necesidad de mantener una cierta dignidad o moralidad, niega la posibilidad de haber cometido esa acción. La cita ilustra cómo el orgullo puede ser tan fuerte, que llega a distorsionar la realidad, haciendo que la memoria misma se modifique o ceda para evitar el dolor emocional o el conflicto interno. Este proceso es un ejemplo de autoengaño, donde la mente ajusta la realidad para protegerse del daño psicológico, mostrando cómo el ser humano, a menudo manipula la verdad para mantener una imagen coherente y positiva de sí mismo. Los aforismos en Más allá del bien y del mal son misteriosos, pero con suficiente esfuerzo, a veces revelan sus secretos. El libro está lleno de primeros pasos hacia lo que Nietzsche imaginó como el futuro de la filosofía, un cambio de paradigma si se quiere, una nueva era de la psicología construida sobre nuevos fundamentos, después de que los viejos, como Dios, la moralidad, el bien y el mal, sean derribados. Pero en última instancia, eso es todo lo que son, primeros pasos. En obras posteriores, como la genealogía de la moral, encontramos las ideas del alemán expresadas de manera más sistemática, pero estas obras tienden a tratar sobre el pasado, no sobre el presente o el futuro. Con Zaratustra, Nietzsche creía haber escrito el libro definitivo del futuro. Era su obra afirmativa, la obra en la que exponía su visión para construir el nuevo ideal. Las obras que vienen después de Zaratustra tratan sobre derribar el viejo ideal.
Más allá del bien y del mal ocupa un extraño punto intermedio, escrito como una explicación extendida de los temas descritos por primera vez en Zaratustra, pero también participando en mucha destrucción crítica. Y tal vez, más que cualquier otra obra de Nietzsche, aborda temas psicológicos. Es la expresión más clara del filósofo sobre su escepticismo respecto a la posibilidad del autoconocimiento, y el tema de la máscara aparece a lo largo de sus páginas. Nietzsche anticipó conceptos psicológicos modernos como la disonancia cognitiva y el fenómeno del autoengaño, temas que serían retomados más tarde por otros psicólogos, pero estos otros psicólogos, probablemente, no fueron lo suficientemente lejos. Nuestro autor alemán imaginó una psicología completamente libre del bagaje moral de nuestra era presente. De muchas maneras, esto no se ha hecho realidad. En palabras de Nietzsche, Dios puede estar muerto, pero aún vivimos en su sombra. Curiosamente, en su propia autobiografía, Nietzsche escribió que estaba 200 años adelantado a su tiempo. El pensador ha estado muerto por 124 años, así que nos quedan todavía 76 décadas para comprender completamente el significado de ir más allá del bien y del mal. Para terminar, en el aforismo 81 de Más allá del bien y del mal, Nietzsche escribió lo siguiente: cada uno busca algo en sí mismo, y cada uno encuentra lo que busca.